en las escuelas de negocio no nos enseñan a ser mejores personas, nos enseñan a ser mejores profesionales y hay como como un gap muy importante en los conocimientos que uno adquiere para ser mejor profesional y en los conocimientos que uno necesita, ¿no?, desarrollar para ser mejor persona. Y entonces a mí me parece que si no trabajas esa interioridad tuya, ¿no?, si no quieres ser más virtuoso, si no quieres crecer como persona, es muy difícil impactar en las demás personas. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy empiezo esta serie de entrevistas con Carmen Bustos, fundadora y CEO de Soulside, y hablaremos de empatía, de Simon Sinek, de libros y de cómo hacer el payaso en TikTok. Espero que os guste. Hay algo de Carmen que se ha extendido a Soulside y que me parece súper interesante, y yo quiero entenderlo mejor. Porque Soulside es una consultora de diseño estratégico, les conozco muy bien porque he sido cliente suyo desde BBVA, he colaborado con ellos, les conozco desde hace 10 años, y hay algo que les diferencia claramente. Consiguen siempre, en todos los equipos que crean para los proyectos, que la gente se sienta bien, que tengan confianza en sí mismos, que sean optimistas, que no juzguen las ideas de los demás. Y la empatía siempre es el centro de todo. Lo primero que me encanta que lo hayas sintetizado en esa palabra, porque la verdad que empatía para mí significa muchísimo, ¿no? Y me encanta también que la gente que ha trabajado, que ha colaborado, que nos conoce, nos reconozca, ¿no?, por ese concepto que me parece súper poderoso y súper transformador. Y yo te diría que durante toda mi vida, ¿no?, he sido una persona que me ha inquietado mucho el comprender no solamente la realidad que me rodea, sino a mí misma, ¿no?, el por qué me comporto de una determinada manera y qué me hace, ¿no?, comportarme de una determinada manera. Y sobre este concepto he reflexionado un montón y he llegado a la conclusión de que tiene que ver muchísimo con toda mi infancia, ¿no?, y con la educación que he recibido en mi casa. La importancia que le han dado siempre a la sensibilidad, ¿no?, a entender la realidad de otras personas, a no juzgar la realidad de otras personas, ¿no?, a abrazar las diferencias que tenemos los unos con los otros. Y no ha sido un tema, ¿sabes?, que mis padres me han dicho, la empatía es súper importante, ¿no?, que eso es otra cosa que me hace reflexionar, yo que soy madre de 4 niños, que no es tan importante lo que te dicen, sino lo que ves, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que es lo que he vivido en mi casa, y no solamente con mis padres, sino también con las personas mayores. Yo he tenido una infancia donde he estado rodeada de muchas personas mayores, mis abuelos, mis tías, y donde mis padres se han centrado mucho en que nosotros atendiéramos, cuidáramos, ¿no?, y diéramos cariño a esas personas. Entonces eso pues me ha marcado muchísimo, muchísimo. Y claro, evidentemente creo que además en el trabajo uno tiene que expresarse como es, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para el liderazgo y es algo que no se enseña. O sea, al final no... En ninguna universidad o escuelas de negocio te enseñan a escuchar. O sea, al final te enseñan a debatir, a hablar en público, a todo es hablar tú. Entonces, al final, hay ese punto de cambio que cuando te das cuenta, yo creo que hay diferencia. O sea, hay diferencia y no sé si se puede liderar sin escuchar. O sea, probablemente es más importante que hablar. Totalmente. ¿Sabes lo que pasa, Jon? Que yo... tú has dicho una cosa súper importante, ¿no?, que es el enseñar. Y a mí es algo que me inquieta mucho, te decía antes, ¿no?, siendo madre, pero también me inquieta en mi entorno, ¿no?, en cómo puedo generar un impacto en las personas que me rodean, sean mi equipo, los clientes. Y creo que tiene que ver cómo crecer como persona, como seres humanos, ¿no?, cómo ser mejor persona, ¿no? Entonces, claro, en las escuelas de negocio no nos enseñan a ser mejores personas, nos enseñan a ser mejores profesionales, y hay como como un gap muy importante en los conocimientos que uno adquiere para ser mejor profesional y en los conocimientos que uno necesita, ¿no?, desarrollar para ser mejor persona. Y entonces a mí me parece que si no eres una
sea, si no trabajas esa interioridad tuya, ¿no? Si no quieres ser más virtuoso, si no quieres crecer como persona, es muy difícil impactar en las demás personas. No sé si me explico. Puedes ser un muy buen gestor, pero no vas a ser capaz de generar espacio para que otras personas también crezcan. Entonces, me parece que al final es una pena porque en los colegios también, o sea, tenemos un modelo educativo que se ha centrado en la técnica y se ha centrado, ¿no? Porque al final, ¿qué tienes que hacer? Conseguir un trabajo para ganar dinero, pero no hay una reflexión sobre cómo crecer como persona, ¿no? Y eso a mí me parece que es una necesidad fundamental hoy en día y que realmente nos llevaría a otros estilos de liderazgo muchísimo más natural, porque ahí saldría nuestra autenticidad, cómo somos nosotros y esa generosidad, ¿no? que es ponerte al servicio de los demás, que es lo que hace un auténtico líder. Al hilo de esto, hay un podcast que me encanta. Se llama A Bit of Optimism, de Simon Sinek, y muchas de las entrevistas van justo de lo que estamos hablando, pero hay una muy especial de liderazgo a Bob Chapman, que es el dueño de una empresa poco glamurosa. Al final se dedican a hacer máquinas para hacer otro tipo de productos, por ejemplo, una máquina para hacer los tubos de papel higiénico, pero con una cultura muy especial. Nadie se va de la empresa. Es una cultura basada en ayudar a los demás, en jugar en equipo, dar lo mejor de ti para que tus compañeros puedan lucirse, para que ellos puedan dar lo mejor de sí también, ¿no? Y lo interesante es que la empresa va como un tiro, genera beneficios, sigue creciendo. Es como que para ellos crear valor para los accionistas no es un objetivo principal, es el resultado. El objetivo principal es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y tienen un curso en la empresa que es sobre escuchar. Y tiene 2 partes, esto es muy interesante. La primera parte va sobre estar presente y sentir lo que los demás sienten. Y la segunda parte del curso es sobre confrontación. Porque al final, cuando necesitamos pedir ayuda, siempre tienes que reconocer que no sabes algo, tienes que enfrentarte a algo que no sabes. Entonces hay que aprender a tener esas conversaciones difíciles que yo creo que son fundamentales para crecer en el equipo. Me encantó la entrevista, o sea que gracias por la recomendación porque me encantó. Y además me sentí súper identificada, la verdad. Me sentí muy identificada por muchas cosas. Mira, me sentí identificada con Simon, porque no sé si recuerdas que habla cuando le está diciendo Bob de la importancia de escuchar, que dice Simon, joder, yo me he dado cuenta que escucho mejor a la gente que no conozco de nada que a la gente que conozco, sí. ¿Te acuerdas? Y eso me pareció brutal porque eso a mí me pasa. Y es un tema de ego, que se siente escuchada, ¿no? Que esa persona de repente dice, joder, pero bueno, ¿cuánta atención me está prestando alguien que no me conoce de nada, ¿no? Y claro, ese nivel de agradecimiento que tú recibes es mucho mayor que el nivel de agradecimiento que recibes, ¿no? Si estás escuchando a tu hijo y tu hijo se está sintiendo escuchado, o a tu marido, o a un amigo, o a un compañero, ¿no? Y eso yo lo aprendí hace unos años por un amigo, ¿no? que me hizo verlo y fue como, ostras, tío, no puede ser, o sea, no puede ser, efectivamente esto me está pasando y no puede ser. Y fíjate que yo soy una fiel defensora de la escucha activa, de la empatía, de tal, pero luego pues hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, ¿no? Y luego otra cosa que me encantó de la entrevista fue cuando Bob hablaba del caring, ¿no? De cómo cuidar a la gente. Y que a mí me llamaba la atención y me resonaba un montón porque nosotros desde que empezamos Soulside no hacemos planes estratégicos, no hacemos planes de negocio, no hacemos, ¿no? O sea, lo que hacemos es reflexionar, ¿no? Y si lo queremos llamar así, hacer planes de cómo cuidar a las personas que trabajan con nosotros. Y creo que las relaciones que se establecen, ¿no? Desde ahí son muchísimo más honestas, más profundas y conectas, ¿no? Muchísimo más que cuando estás pensando en cómo voy a hacer que este equipo performe de esta manera para llegar a estos objetivos de negocio, ¿no? O sea, yo creo que el negocio es una consecuencia y que nuestra responsabilidad, y esto también lo aprendí de mi abuelo que era empresario, es que las personas que trabajan en una compañía sientan que están en un entorno que es su familia, ¿no? Y igual que tú cuidas de tu familia, pues tienes que cuidar de tus equipos. Y creo que la manera de relacionarte tiene que estar más ligada con la admiración, con el respeto, ¿no? Que con la utilización de esas personas, ¿no? Que creo que es un poco la lógica que impera hoy en día. Ahí
justamente además esto hila bien con una de las preguntas que tenía también de ver qué hacéis en Soulside, ¿no? En concreto, de esto que decías de lo de en vez de planificar más estratégicamente a nivel negocios, a pensar más en cómo cuidar a la gente. ¿Qué otras cosas son importantes para vosotros en cuanto a, no sé, reuniones específicas que hacéis que ya están pensadas desde este punto de vista o cómo, no sé, cosas concretas hacéis? Fundamentalmente, para mí, es trabajar a través del ejemplo, de realmente encarnar, ¿no?, lo que nosotros estamos contando, ¿no? Y cuidar muchísimo que todas las personas que entran a formar parte del equipo sean conscientes de la importancia que damos a lo humano, ¿no? O sea, eso es clave, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues en el proceso de selección valoramos mucho más esto, nos pesa mucho más esto que toda la parte técnica, porque la parte técnica se puede desarrollar, pero esa sensibilidad, ¿no?, de querer mejorar, ¿no?, es el entorno en el que tú estás trabajando y saber que lo que tú hagas o tus acciones tienen un impacto en tus compañeros, pues es importante, ¿no? Luego hay una persona dentro del equipo que se ocupa solamente de esto, ¿vale? Que sí, la pusimos un título de Chief Happiness Officer, pero para mí la verdad es que eso es anecdótico y me da exactamente igual. O sea, nosotros, como creemos mucho en el concepto de familia, pues queríamos que hubiera una persona, ¿no?, que fuera como, llámala, la madre de esa familia, porque además es una chica, se llama Susana, que es espectacular y que cuando hacemos balance de lo mejor del año, que también tenemos un momento como de reconocimiento, de celebración, ¿no?, de centrarnos en lo que hemos conseguido, no en lo que no hemos conseguido, que eso también es un deje que tienen muchas compañías, ¿no?, las de fustigarse, y nosotros también lo tuvimos en su momento. Pues era como la anfitriona de la casa, ¿no?, la persona que te recibe, la persona, ¿no?, que se preocupa por si cómo has llevado esa semana, ¿no?, y está súper pendiente absolutamente de todo, y no solamente de generarnos esos espacios, ¿no?, porque luego además nuestras oficinas pues son también como una casa, ¿no?, sino también, oye, de lo que comemos, de cómo nos encontramos emocionalmente, de si uno está pasando por una etapa, ¿no?, complicada, pues al final es una especie de coach, ¿no? Sí, pero te diría que, o sea, a mí me gusta más la palabra, bueno, quizá coach, anfitriona, o sea, como alguien que se hace responsable de que todos estemos bien, ¿sabes? Pero no solamente en el plano emocional, ¿no?, sino en el plano físico, en el plano mental. Además, es una chica que tiene una sensibilidad brutal y nos ayuda muchísimo. Y luego tenemos unas sesiones los lunes, que son unas sesiones de estatus, pero que pues es un pequeño matiz, pero nosotros empezamos hablando de nosotros, de cómo estamos, de cómo lo hemos pasado, de qué nos inquieta, ¿no? O sea, que siempre en todo lo que es, como si dijéramos, más técnico, metemos la dimensión humana, ¿no? Y luego mi labor, yo siempre lo digo, pero no sé, te diría que un alto porcentaje de mi tiempo es hablar con las personas del equipo. Porque al final siempre hay, ¿no? O sea, a todos nos pasa, ¿no? Pues acabas de ser madre, estás agotada, no duermes, ¿no? O lo has dejado con tu chico o lo que sea, ¿no? Entonces no es tanto rollo muro de las lamentaciones, que no quiero que se interprete así, pero es entender cómo está la gente, ¿no? Sí, es pasar por la parte personal primero, ¿no? Esto yo creo que abre mucho a la gente cuando empiezas a comentar cosas más personales, más emocionales, y luego se afronta mucho mejor toda la parte de negocio. Nosotros lo hacemos con agradecimientos. Lo que hacemos es en todas las reuniones que tenemos durante la semana, tenemos la weekly con todo el equipo y el management team que para nosotros es una especie de comité de dirección, siempre empezamos la reunión con agradecimientos. Todo el mundo tiene que agradecer a otra persona algo que haya sucedido durante esa semana. Y funciona realmente bien. Y aquí yo creo que el punto clave es lo de ponerlo al principio de las reuniones. Siempre los temas personales al inicio de la reunión. Y esta idea la saqué de un libro que me parece increíble que se llama A $1 Trillion Coach, que es la historia de Bill Campbell y está escrita, entre otros, por Eric Schmidt. Eric Schmidt era el antiguo presidente y CEO de Google y cuenta una anécdota que les pidió a varios directivos de Google que en las reuniones empezaran hablando de viajes personales con sus familias, y esto habilitó otra manera de enfocar las reuniones. Yo creo que es súper interesante el approach de Bill Campbell, no solo en esa anécdota, sino en otras, y merece la pena leer el libro. Total, y luego yo sumaría esto que estás diciendo,
O sea, el agradecimiento o sea, me parece, vamos, el agradecimiento, el reconocimiento y luego el que cuando pasan, ¿no? Cuando no salen bien las cosas, el cómo afrontas, o sea, yo soy una fiel defensora del conflicto, ¿no? O sea, a mí me encantan los conflictos. Creo que el conflicto te ayuda a crecer una barbaridad, ayuda a potenciar la creatividad una barbaridad y que son necesarios y que además, a diferencia de lo que creemos, ¿no? Que es como, Dios mío, el conflicto, qué marrón. Si uno sabe gestionar bien los conflictos, se crean relaciones muchísimo más fuertes y de confianza, ¿no? Porque al final, pues eres mucho más honesto. Lo que pasa es que hay que tener mucha empatía, ¿no? Y cariño, que no significa ser blando, ¿no? Y no querer decir y enfrentarte a las cosas, sino, oye, te enfrentas, ¿no? Pero en el cómo lo dices, ¿no? Porque el problema es que como no sabemos, pues entonces, se te va de madre, ¿no? No, y además surgen los sesgos, yo creo, psicológicos, como que están muy dentro, surgen en esos conflictos, ¿no? Entonces, al final, hay gente que no, pues no sé, a veces el enfrentarte a alguien que en teoría jerárquicamente está por encima, o enfrentarte con algo que tú has hecho mal. O sea, hay gente que tiene ahí unas cosas metidas y todos tenemos alguna, y al final en los conflictos como que sale, y claro, si no te pones a entender que ahí hay algo que está un poco dentro y que no puedes pelearte contra él, lo que tienes que hacer es intentar entenderlo porque no se le va a quitar en 5 minutos. O sea, eso va a salir y encima va a salir en los próximos conflictos otra vez. O sea, tienes como que entenderlo, si no, el otro no va a superar eso que tiene ahí nunca, ¿no? Al final, no sé, yo hay cosas que me encuentro ahí que notas que es algo que ya está dentro de esa persona, que viene por cosas que ha pasado, por infancia, por tal. Entonces, tiene cosas, todo el mundo tenemos cosas difíciles. Entonces, si alguien se enfrenta, o sea, si esas cosas difíciles las enfrentas de golpe, explota. O sea, nunca sale bien. Entonces, claro, hay como que detectar y saber ver que algunas cosas son así. Y eso, pues necesitas terapia a lo mejor para resolverlo, pero no lo vas a resolver en una reunión de trabajo de media hora, ¿no? Entonces, tienes como que entenderlo y ayudar a que esa persona a lo mejor se lo plantee y empiece a ser consciente de eso, pero no lo vas a resolver en media hora. Ahora hablaremos de Soulside. Y hay una anécdota sobre cómo ensayaban las presentaciones a potenciales clientes cuando estaban empezando que me parece increíble. Porque refleja de una manera súper clara la forma de ser de Carmen y además nos sirve como introducción a la historia que nos va a contar después de cómo empezó todo hace 17 años. Nosotros cuando empezamos al principio, o sea, Edu y yo somos como el yin y el yang, ¿no? Yo siempre digo que si... Edu es tu socio, para el que no lo sepa. Sí, Edu es mi socio. Sí. Somos el yin y el yang, no somos pareja. También para el que no lo sepa, lo digo porque cuando nos ven trabajar, como somos como Pimpinela, que eso también es muy interesante porque él ve el mundo de una manera, es mucho más tierra, yo veo el mundo de otra, soy mucho más aire, nos complementamos. Bueno, no sabes lo que le admiro, le respeto, le quiero. O sea, sin él yo no sé cómo habría podido emprender este proyecto, o sea, que estaba claro que teníamos que estar juntos, pero en esa diferencia de personalidades y de caracteres, pues está el momento Pimpinela, que todos los clientes les encanta vernos en directo a los dos porque discutimos en directo, o pues yo no lo veo así, ¿no? Entonces es como también muy natural. Y luego, muy al principio, claro, él necesita control, ¿no? Entonces necesitaba tenerlo todo perfectamente estructurado y teníamos a lo mejor sesiones con clientes y teníamos que quedarnos, ¿no? Como haciendo pruebas durante toda la noche. O sea, era, Carmen, hay que ensayar. Y yo le decía, tío, que yo no puedo ensayar, Edu. Que yo no sé ensayar. Pero es que es curioso porque después de contarte esta anécdota, que al final yo tenía que hacer como ensayaba, pero es que le decía, mira, es que no me sale, porque además lo que generamos, ¿no? Como es en directo, tú no sabes cómo va a responder un cliente. O sea, no es en plan una presentación que voy a contar, ¿no? Mis 4 ideas, fuerza, y las suelto, ¿no? O sea, estamos hablando de sesiones, ¿no? Donde se tienen que producir conversaciones muy significativas y eso era como cómo se ensaya esto, ¿no? Pero bueno, la agenda, ¿no? Pues ahora hacemos esto, hacemos lo otro, ahora hacemos lo otro. Y nada, y el otro día me partía de risa porque le llamé por la noche y le digo, Edu, no sabes lo que me ha pasado hoy. Y me dice el que, digo, que un cliente me ha hecho ensayar. Teníamos una presentación para el comité de dirección, consejero delegado, tal, y de repente me dicen, no, que quedamos tal día para ensayar. Y yo digo, a ver, ¿cómo digo? Que es que yo no ensayo. Pero es que esa historia es clave porque es como que tú, si no está la otra persona, o sea, si no hay
si no está presente el otro lado, es como que te parece que no hay nada. Entonces, esa es como la magia de Total, esa forma no, de ver no. las cosas. Yo necesito también, yo preparo las cosas, pero claro, me parece como... Tú estás en ese extremo en el que... O sea, ¿cómo voy a preparar algo si necesito... O sea, si falta el 50% de la conversación? O sea, es que tiene una lógica aplastante en el fondo. Claro, pero es que claro. imagínate, porque claro, ahora pues sí, preparas un poco, o sea, ahora yo creo que también, o sea, yo he aprendido muchísimas cosas y creo que nos complementamos un montón, te lo digo, o sea, he aprendido muchísimas cosas de Edu y creo que Edu, y lo bonito es que cada uno, ¿no?, nos hemos acercado al otro y Edu se ha acercado a mí en ese sentido de, oye, es que tenemos que liderar espacios. No ¿sabes? Espacios para que produzcan cosas, no tenemos que liderar una agenda, porque al final la agenda, o sea, si la quieres seguir, hay mucha gente que es como muy milimetrada, de repente no hay espacio para la improvisación y surgen cosas que de repente te quedas ahí como en cortocircuito, ¿no? Al revés, hay que ser mucho más espontáneo, tener esa capacidad de improvisación, medir la energía. Y me hacía gracia porque te estoy hablando de hace, no sé, 13 o 14 años, pero cuando estábamos en esas sesiones, o sea, estaban las sillas vacías y nosotros así. Y yo decía, Dios mío, ponme unas caras aquí o algo, vamos a imprimir algo. Que hablen aunque sea de algo, ¿no? Pero bueno, es que hay muchas anécdotas, la verdad, muy divertidas de los primeros años, la verdad. Y si tuvieras que contar la historia así cortita de Soulside, o sea, así un poco como intro y empezando hace 12, Empezamos 13 años. hace, pues eso, casi ya 17 años. Yo lié a Edu porque estudiamos juntos en la universidad y entonces se me ocurrió esta idea que fue bastante osada porque hace 17 años nadie hablaba de diseño estratégico y nosotros éramos unos chavalines y los millennials no estaban tan bien vistos, ¿no? Entonces, los 5 primeros, pues nada, no vendimos un colín y teníamos que ir a las reuniones a vender separados o él vestido de traje de chaqueta porque si no nadie le recibía. A raíz de los 5 años decidimos en plan, ¿sabes? Nos dimos un ultimátum porque es que no estábamos disfrutando ni tampoco teníamos la valentía ni el coraje, ¿sabes? Fueron como 5 años un poco de a media, ¿no? Medio gas. A partir de ahí fue como, tío, ultimátum, o sea, nos tenemos que poner la pila y tenemos que ir a tope con lo que creemos. Y si luego pues no salen las cosas, pero por lo menos la sensación de que has dado todo para que la gente entienda lo que tú quieres, el valor que tú quieres trasladar, ¿no? Esos años, los 3 primeros años a partir de los 5 primeros fueron bastante bien, pero enseguida nos dimos cuenta que nosotros queríamos tener otro tipo de empresa, ¿no? No queríamos seguir la tendencia a ir, ¿no? Sino que queríamos crear nuestro propio camino. Y tomamos decisiones también bastante como alineadas con esa visión, ese propósito que siempre hemos tenido, que es humanizar la sociedad. Y fue como, macho, tenemos que trabajar con los CEOs, tenemos que trabajar con los comités de dirección. O sea, no podemos trabajar con gente que realmente luego no tiene la capacidad de mover las cosas. Y ahora te diré que después de 10 años hemos llegado a un momento donde hemos vuelto a hacer una vuelta de tuerca y queríamos radicalizar, ¿no? Cuando cumplimos 15 años dijimos, oye, ¿cómo van a ser los 15 siguientes? Y hemos querido volver a la raíz y a la esencia, ¿no? Y a entender al ser humano y a entender muy bien a la sociedad, que es lo que nos apasiona a nosotros, y eso es lo que nos ha hecho crear Wander, ¿no? Que es este espacio de exploración y aprendizaje. Y ahora entramos en una nueva fase de la entrevista donde hablaremos de leer, de rutinas que nos afectan en el día a día, de TikTok y de lo importante que es el humor, casi como si fuera meditación trascendental. Pero antes de continuar, que sepas que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Pues mira, el libro que más he regalado es el de Cambiemos de Vía, que es el último libro que ha escrito Edgar Morin, que es un filósofo francés que tiene 99 años, que me parece brutal. Es un ensayito muy cortito que ha escrito durante la pandemia, no sé si tendrá 100 páginas, y como yo soy una forofa del pensamiento complejo, y pues me parece impresionante que algo tan, ¿no? Complicado de explicar, este hombre tiene una capacidad, ¿no? de hacerlo entender brutal. Y en un momento como el que estamos hoy en día, ¿no? Donde creemos que
que sí, que hay muchísima incertidumbre, pero creemos que es algo nuevo, pues no es algo nuevo, es algo que nos ha acompañado a lo largo de todas las civilizaciones, pero lo que sí que es nuevo es que la fragmentación que estamos viviendo hoy en día de la sociedad nos va a impedir, ¿no? Si no somos capaces de unirnos en torno a una visión compartida, nos va a impedir solucionar esta policrisis, ¿no? Y entonces me inquieta mucho la falta de sentimiento de interdependencia que tenemos los unos de los otros, ¿no? Para poder resolver los retos a los que nos estamos enfrentando. Sé que eres una gran lectora y me gustaría saberlo todo. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? ¿Rápido, despacio, en Kindle o en papel? ¿Relees? ¿Dejas los libros a la vista? ¿Lees por la mañana, por la noche? Lo que te decía antes, yo soy bastante anarca, ¿no? O sea, no me gusta tener como... Es que me aburro, o sea, me aburro muy rápido. Entonces, hay momentos en los que leo por las mañanas, hay momentos en los que leo justo antes de irme a dormir, hay momentos en los que leo por la tarde. No tengo un ritual así definido, pero sí que es verdad que me encanta leer en papel. O sea, yo el Kindle, me compré un Kindle hace muchísimos años porque creía que luego eso, ¿sabes? Si subrayaba lo podía exportar y me parecía como muy eficiente y dije, esto no es lo mío. Hay gente que dice que se asimila sí, como que se asimila mejor, que al final en papel pues como que te acuerdas más de ciertas partes del libro porque es más fácil como de memorizar si tiene como un contexto físico diferente, ¿no? Al final el Kindle, claro, todo es el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, o sea, todo es como igual, ¿no? Pero vamos, tiene otras ventajas. A mí también lo que me pasa con el libro, ¿no? Es que el libro me parece que fisicaliza ese ritual del que te hablaba yo antes, ¿no? De buscar mi refugio, ¿no? Hacer ese proceso como más de sosiego interior, de voy a disfrutar, de esto es un regalo que me estoy haciendo a mí. A ver, no son cosas que me vaya diciendo, son cosas que siento al pensar en la lectura, ¿no? Que es la lectura para mí, pues es un regalo, ¿sabes? Porque de repente es como que es un momento de pausa, es un momento donde estoy, ¿no? Muy presente y me ayuda muchísimo. Y entonces lo corpóreo me ayuda como a establecer que en ese momento estoy viviendo ese ritual, ¿no? Y la máquina es como si leyeran el móvil, pues es como perezote, ¿no? Luego yo voy con mis libros a todos lados. O sea, ahora lo que más me gusta del confinamiento es que, claro, no los tengo que sacar de casa, pero los llevo en el bolso. La verdad que me leo varios libros a la vez. No... Fundamentalmente leo ensayo. O sea, eso es lo que leo. No leo casi prácticamente novela de vez en cuando. Hay una editorial que me flipa, que es Blackie Books, y la verdad es que todo lo de Blackie lo leo, sea novela, ensayo, ¿no? Me flipa. Pero normalmente leo ensayo, leo historia, filosofía, ¿no? O sea, me encanta todo lo que tenga que ver. ¿Apuntas algo? ¿Haces algún tipo de resúmenes después? Subrayo a muerte. Y luego soy muy friki porque lo que subrayo me lo paso a un cuaderno. Bueno, entonces al final tanto anarco, pero... No, sí, lo que pasa es que digo, a ver, sí, pero quiero decir, ¿cuándo lo hago? Pues cuando me cuadra, ¿no? O sea, trato de ejercitarlo porque para mí también, como te digo, como es un momento para mí, pues trato de que eso se produzca todos los días. Hay días que se produce más, hay días que se produce menos. O sea, cuando digo lo de anarco es en plan... 30 minutos al día, no, pues sí, hay días que son una hora y media y hay días que son 15 minutos, pero siempre busco ese espacio. Y luego yo tengo un problema, que es que tengo lateralidad cruzada, entonces no retengo, entonces necesito subrayar y luego necesito escribir eso, ¿no? Como para hacerlo mío, porque, coño, leo esto porque me apetece crecer y me apetece adquirir más conocimiento y tener un pensamiento cada vez como más crítico, ¿no? Entonces, todo ese proceso, pues lamentablemente, por cómo yo recibo la información en el cerebro, pues me cuesta más que a otras personas. Entonces, no me gusta por ese motivo leer el mismo libro, porque me entra un complejo de, joder, es que no me acuerdo, tengo que volver a leérmelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que prefiero... Sí, pero al final si lo apuntas después y tal, ya, pues pero al es que final no lo hago eso después, llega más. No lo hago después. Yo termino de leerme el libro... Y después, con todas las anotaciones, hago ese trabajo de vuelque, ¿no? De las cosas que me han parecido como más relevantes. Entonces, cuando tengo 3, 4 libros a la vez, no me siento mal si voy a leer otra vez y no me acuerdo, ¿no? De lo que he leído antes. Y sigo leyendo y sigo como, Carmen, disfruta de lo que estás leyendo. En cambio, cuando solo leo uno, vuelvo a abrir la página y digo, ostras, tío, es que no me acuerdo de nada de lo que, ¿sabes? Y me ha pasado que a veces
me empeño en leerme uno seguido y tengo que ir como capítulos. Y es un poco frustrante, pero vamos, me flipa. Eso de lo de apuntar después y tal, yo creo que tiene mucho sentido. Y incluso escribir, ¿no? Guardar como las ideas más importantes y luego dices, pues ahora lo voy a explicar yo a mi manera, tengo la idea aquí y entonces ya si lo explicas a tu manera, ya eso ya como que se retiene como mucho más, porque al final los libros, o sea, está guay mientras lo lees, pero realmente que eso se quede interiorizado es difícil, es como lo lees más veces o lo tienes. Totalmente, yo creo que por eso me encanta el ensayo, porque al final como mi trabajo va de entender bien pues al ser humano y a la sociedad, pues luego encuentro una aplicabilidad muy directa entre lo que leo y mi trabajo. ¿Me explico? Entonces, al final, esa es la manera en la que pongo en práctica todo el conocimiento que he ido adquiriendo. Bien, porque o lo traslado en un artículo, o lo traslado en un proyecto, o lo traslado en una sesión, pero es algo que a mí me llena porque es la manera de anclar todos esos conocimientos. Sí. No, y además hay cosas, yo creo que cuando empiezas a leer como más y vas apuntando cosas, te das cuenta de que ideas clave o principios básicos no hay tantos. Entonces al final como que empiezas a hacer lista, empiezas a juntar las cosas y dices, pues si son 30 principios básicos, que al final si soy capaz de entenderlos súper bien y con distintos ángulos, al final te da una capacidad para enfrentarte a cosas, ¿no? Es un poco tipo modelos mentales como pues Warren Buffett, Charlie Munger, tienen como una serie de modelos mentales que les sirve para aplicar distintas perspectivas a los problemas, ¿no? A poder analizar los problemas. Distintas perspectivas que vienen además de disciplinas distintas, ¿no? Y eso, yo he ido cogiendo algunos de esos, pero luego, claro, según vas leyendo, dices, ¿esto es un modelo mental o es una idea clave que además luego se va repitiendo y ves que otro tío le llama distinto, pero al final es la misma historia, entonces vas juntando y yo no creo que haya más de, no sé, a lo mejor hay 100, pero no hay 2 millones de conceptos así. Si vas al principio básico, si vas a lo general, sí, pero... Claro, lo que pasa es que, ¿sabes? Otra de las cosas que a mí me apasiona en general de la lectura, de la literatura y de todo esto, que hay tanto ¿sabes? Estamos todo el día en internet, todo el día buscando, ¿no? En el Fast Company, en el Wired y en todas esto, ¿no? Y dices, pero tío, sal de ahí, o sea, sal de ahí. O sea, sí, es acojonante la cantidad, ¿no? de riqueza y de creatividad que hay en una biblioteca, macho. No, y luego que ha pasado el tiempo, en esa biblioteca ha pasado el tiempo, no es rollo actualidad, entonces lo que ha perdurado, pues probablemente tenga bastante más valor que lo que te encuentras en la actualidad, porque lo de la actualidad habrá cosas que están bien, pero al final no sabes qué va a perdurar de ahí. En cambio, los libros ya, el efecto tiempo ya está ahí. Ya pues tienes un libro que se escribió hace 60 años pues, y sigue estando ahí en la biblioteca y siguen recomendándolo a todo el mundo, es porque eso ya tiene mucha chicha, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave de los libros. Si tuvieras que elegir un pequeño hábito que te haya cambiado la vida o que sea clave en tu día a día, ¿cuál sería? Madrugar. ¿Cómo de madrugar? Bueno, a ver, no madrugar, no me levanto a las 5 ni soy una loca, pero vamos, yo soy una persona que me cuesta muchísimo madrugar y ahora madrugo a las 7:30, me levanto. Pero vamos, es que para mí eso es madrugar. O sea, yo siempre he creído, ¿no? Era una creencia autolimitante, me he dado cuenta que era una persona de noche, ¿no? Que rendía muchísimo mejor por la noche, tenía más foco, más concentración y que las mañanas para mí eran un suplicio. Hasta que empecé a madrugar para mí. Yo es que a mí me ha pasado exactamente igual, pero yo creo que también es el otro día escuché a alguien que decía que con la edad, claro, va cambiando. O sea, como que con la edad también cambias. Que gente que igual de joven era más nocturno, luego eres más de por la mañana. No sé, yo estoy igual que tú. O sea, para mí me ha cambiado. Yo creía que era de noche, yo por las mañanas estaba como, yo me muero, o sea, yo sigo estando por las mañanas, me muero, pero me dura 5 minutos. O sea, antes eran 2 horas de me muero, entonces... Claro, pero tenía fíjate, como que... yo, por ejemplo, era incapaz de levantarme para llevar a mis hijos al colegio. O sea, era incapaz. O sea, los llevaba todos los días mi marido porque yo decía, Dios mío, o sea, entre que arranco, ¿sabes? 7:15 de la mañana, tal, no sé qué, no puedo. Y yo empezaba a funcionar a las 10 de la mañana, empezaba a funcionar.
Y entonces, lo que dices tú, que parece que es un tema de la edad, pero no es que de repente ahora madrugue, no, es que estoy durmiendo menos horas, entonces no sé, mis ciclos, ¿no?, de sueño son más profundos. O sea, como que me he mentalizado a tengo que dormir 8 horas como máximo, 7 horas como mínimo, y entonces en esa ventana estoy, o sea, perfecta, ¿no? Y entonces me he forzado, o sea, he cogido el hábito, ¿sabes? No es que de repente, uy, duermo menos, no, es que lo he hecho intencionadamente. Y de hecho lo primero que hago es ejercicio y también pues otra cosa que flipas, ¿no? O sea, la energía que tengo es brutal. Y lo haces por la mañana también. Por la mañana. Ejercicio siempre. Sí, siempre. O sea, lo primero que hago, pues yo que sé, a las 8 menos cuarto ya estoy haciendo, hago media hora, 40 minutos. Y me ha cambiado radical también la vida con eso. ¿Y TikTok? ¿Eso cuándo se incluye? TikTok. Que no puedo dejarlo pasar así como así. Entonces... No lo puedes dejar pasar, no lo puedes dejar pasar. Soy TikToker, tengo 5 followers. No, pero fíjate, lo descubrí, ¿no? Tengo una hermana de 22 años y lo descubrí en el confinamiento, en el primero, en marzo del año pasado, cuando lo del estado de alarma, que me fui a vivir con ella porque mis padres estuvieron muy malitos, y lo descubrí ahí y fue como una ventana, una válvula de escape a hacer el payaso brutal, que es algo que me fascina. Y me he dado cuenta que cuando más lo utilizo es cuanto más, como si dijéramos, atrapada me siento, ¿sabes? En el momento en el que empiezo a tener como una vida de poder salir algo, ¿no? Es que ahora acabo de estar otros 10 días confinada por un tema de un contacto directo y no sé qué, que es un coñazo. Y ahí, pues entre reunión y reunión, si tengo 5 minutos, me marco un TikTok. Es que para ti es como la meditación. Es tanto hablar de meditación, de tal, no sé qué, un TikTok. Es como el momento además, de tal, y ya después de ahí suave. O sea, ya es te como... lo juro. De hecho, el otro día mi marido se lo explicaba a un hijo mío, pero no sé qué, y le decía, a ver, ¿a ti te gusta hacer skate, no? Pues a tu madre le gusta el TikTok. Déjala que haga TikTok. Pero es que sobre todo disfruto del proceso de hacerlo, ¿sabes? Que me río y luego es otra cosa que te contaba el otro día, ¿no? Que en este último año una de las cosas que más he notado es lo muchísimo que me río, el humor. Y gracias a TikTok ahí hay una parte, la verdad. Ese es punto clave, hábito clave. Hombre, está bien esto de, en vez de hablar de meditación, es que el humor es al final lo mismo. Bueno, es que el humor, o sea, es que los sketches que hay, a ver, hay de todo en TikTok, hay de todo. Sí, pero hay buenos. Pero es que hay algunos que son brutales. Y el humor es fundamental, sí. ¿Cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito? ¿Y por qué? Vale, pues te diría, la primera persona que me viene a la cabeza siempre en mi vida es mi abuela Lourdes. Porque me parece una mujer, bueno, ya no vive, ¿no? Pero absolutamente acojonante. Y creo que es por su perfecta imperfección. Y su corazón y sus ganas de trascender me han impactado toda la vida, muchísimo. De hecho, me acuerdo todos los días de ella y parte de todo lo que hago me inspira a ella. ¿Y eso de las ganas de trascender? ¿En qué...? O sea, como el dejar una impronta, Sí, creo que tiene que ver con dejar una impronta y creo que tiene que ver con sentirte responsable. O sea, por un lado, agradecido de que todo lo que estás viviendo lo estás viviendo porque ha habido una serie de personas que ha luchado, que se ha esforzado y que se ha comprometido, ¿no? Para que tú hoy vivas como vives, que es ese sentimiento de interdependencia que te decía. Y la responsabilidad que tengo yo de dejar ese legado a los demás. Y no solamente hablo de mis hijos, hablo en general. Y eso me mueve una barbaridad. Pues yo creo que es un buen punto para terminar. No sé si hay algo más que quieras decir, comentar, quejarte, pedir algo a la audiencia. Te quería dar las gracias porque aparte de habérmelo pasado muy bien, quiero felicitarte por esta iniciativa. O sea, creo que se necesitan personas, ¿no?, que empujen cosas y proyectos o sea, que busquen el ser un faro, ¿no?, para otros profesionales. Me parece súper bonito. Y quería darte la enhorabuena porque con todo el curro que tienes, ¿no?, buscar también el espacio para esto, pues me parece espectacular. Y nada, y luego a los que nos estén escuchando, pues también quería mandarles una invitación para que sigan cultivando una mirada, ¿no?, compleja
reflexiva y humanista, porque necesitamos a líderes con capacidad de ver la realidad, ¿no?, de una manera mucho más profunda. No hay mejor manera de terminar esta entrevista. Quiero agradecer a Carmen su generosidad, humor, me lo he pasado realmente bien y espero que os haya gustado. Esto es solo el principio, el segundo episodio de una serie de entrevistas que publicaré mensualmente y a la que ya puedes suscribirte en Apple Podcast, Spotify o donde prefieras. Las notas de las entrevistas las tienes en intercambio-ionico.com y acuérdate de que si te suscribes a la newsletter recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo además una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. También puedes encontrarme en Twitter en Jon Cuervas M, I-O-N Cuervas M, y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast y a Rocío Ballesteros de Paseo Estudio por el diseño gráfico.